Hola, buenas tardes. Antes que nada, bueno, bienvenidos a esta tercera clase. Antes que nada, no podría partir con algo que me gustaría decirles que para mí es de un gran orgullo que en conjunto con Fundación Sabia y ustedes podamos participar en este proceso de aprendizaje que sin duda va a ser muy provechoso y enriquecedor para todos nosotros. Bueno, el tema, como dijo Luz María, es nutrición y VIH. Es un tema tremendamente importante en la salud de las personas y en particular en las personas que viven con VIH-Sida. Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña trayectoria de lo que es la nutrición como a modo de introducción. Bueno, todos sabemos que la alimentación es un aspecto de la vida humana que siempre ha existido desde que el hombre existe, siempre ha estado presente. Recién, más o menos a fines del siglo XVIII, se comienza a llamar la nutrición como una ciencia, se le comienza a describir como una ciencia, acompañado de todos los estudios que hizo un químico que más de alguna vez lo deben haber escuchado, en el colegio por lo menos, que se llama Antoine de Lavoisier. Él es un químico francés que estudió mucho el metabolismo y a partir de ahí él estableció muchas bases científicas para poder entonces hablar de la nutrición como una ciencia. Entonces, tenemos que, a partir de esos progresos que comienzan a ocurrir con él, la ciencia va avanzando paulatinamente desde los estudios de las enfermedades carenciales, que es más o menos, ocurre esto en la primera mitad del siglo XX, y después las investigaciones sobre la nutrición y las enfermedades, las famosas enfermedades crónicas que hoy en día estamos viendo, ¿no? Y eso es más o menos de la mitad del siglo XX en adelante. Entonces, junto con esto hay un hito que es muy importante que ocurre en esta última década, que se refiere a digamos, se plasma en el 2003 y que se completa después de 13 años de estudios, permanentes estudios, el famoso genoma humano, se logra completar. Esto tiene una gran trascendencia en el sentido de que junto con la tecnología asociada, da paso a una disciplina que hoy en día se le llama la genómica nutricional. Y esto es muy importante porque promete personalizar las dietas en cualquier tipo de evento. Ahora, con estos hallazgos de la nutrigénica parecen indicarnos que las dotaciones genéticas de hace miles de años, cuando el hombre vivía en la época de la paleontología, estas dotaciones genéticas fueron muy óptimas para la supervivencia, pero en las circunstancias actuales se han vuelto bastante inadecuadas y adversas. Vemos que en la perspectiva evolutiva, el estudio de la alimentación humana ofrece claves muy importantes para poder entender mejor la génesis de las epidemias de las enfermedades crónicas recientes, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, las dislipidemias, etc. Y dentro de esta perspectiva evolutiva, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos que la escasez de alimentos en aquellas épocas desarrolló en el ser humano unos mecanismos para ahorrar energía sintetizando y almacenando grasa, ¿cierto? Entonces veíamos que los individuos que poseían una mejor predisposición genética para almacenar muchas calorías eficazmente en las épocas de excesos, cuando había mucha alimentación, tuvieron más posibilidades obviamente de sobrevivir en los periodos de escasez. A diferencia de la época actual, en que con el progreso tecnológico y la industrialización, esto nos permite almacenar los alimentos y tenerlos a mano para la preparación y para el consumo. O sea, uno no camina nada hoy en día y puede encontrar un lugar donde comer, encontrar comestibles. Entonces, este cambio de estilo de vida que sufre el ser humano en su evolución provocó varios efectos hoy en día, como por ejemplo un consumo muy bajo de fibra dietética, una alimentación muy rica en grasa,
alimentos muy refinados, y todo esto se asocia a una disminución de ejercicio y el consiguiente aumento del peso corporal, ¿no? Bueno, de más está decir que una adecuada nutrición es fundamental para alcanzar un estado completo de bienestar físico, mental y social. Víctor pregunta, ¿qué es una dislipidemia? Dislipidemia es un trastorno de los lípidos en la sangre. Generalmente es lo que nosotros llamamos colesterol o triglicéridos altos en la sangre. Es un trastorno, una alteración. ¿Ah? Ahora, no hay duda que respecto a la directa relación que existe entre una correcta alimentación y los niveles de salud. Hay muchos estudios de epidemiología nutricional que han demostrado la relación que existe entre la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones en general, y que se corresponden con consumos alimentarios y estilos de vida. Eso es muy importante. Ahora, la ausencia de ejercicio físico hoy en día, el predominio de una vida sedentaria, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, de grasas, la mala alimentación, que es nuestro tema hoy, y pautas de trabajo que no son saludables, todo esto contribuye a la mala salud de las poblaciones. Ahora, aceptando entonces la importancia de la dieta en las intervenciones de salud pública, debemos considerarla como un factor más dentro de un contexto, o sea, no es un elemento aislado para poder entonces tener buenos estilos de vida saludables. Bien, es más o menos como para introducirnos dentro de lo que fue de la trayectoria de la nutrición. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos básicos que se relacionan con el tema de la nutrición. Por ejemplo, veamos qué es lo que es la alimentación. La alimentación es un proceso biopsicosocial, voluntario y consciente. Esto es muy importante, que sea voluntario y consciente, porque implica la gran importancia que cada persona tenga para recibir información y educación referente al tema de la nutrición, para poder tener un buen desarrollo de su salud. Ahora, ¿cuál es la definición de alimentación? Alimentación es un conjunto de procesos biológicos, psicológicos, sociológicos, económicos, geográficos también, que se relacionan con la ingesta de alimentos, mediante el cual el organismo va obteniendo del entorno productos naturales o también transformados, los nutrientes que necesita. Ahora, del punto de vista psicológico, es bueno decirlo, que la comida casera nos hace sentirnos muy bien, ¿verdad? Y, por ejemplo, que los alimentos nos van a recordar nuestra niñez. Más de alguno comiendo un postre rico se acordará cuando era chico y la mamá se lo hacía, ¿verdad? Esos son factores importantes dentro de la alimentación. También, por ejemplo, la alimentación nos recuerda nuestro país de origen, nuestra cultura. No olvidemos que nosotros celebramos los acontecimientos comiendo alimentos especiales, en compañía de las personas con las cuales nosotros queremos estar. Y bueno, cuando comemos bien, por supuesto que nos sentimos bien. ¿Qué es lo que es un alimento? El alimento es todo aquel producto, sustancia, que una vez consumido aporta nutrientes que cumplen una función muy importante dentro del organismo. El alimento es modificado desde que se parte físicamente, se cocina, se introduce a la boca, se masca, se deglute. A partir de ese instante deja de ser un alimento y pasa a ser nutrición. Ahora, es importante recordar que los alimentos tienen ciertas características. Por ejemplo, deben ser inocuos, deben ser inofensivos, no deben ser tóxicos, deben ser agradables a los sentidos también, por supuesto. Y otro tema importante, que sean aceptados culturalmente. Digo esto porque, por ejemplo, en Japón comen ratas. Ustedes comprenderán que si a nosotros nos pasan un plato con ratas, no sé, por muy nutritivo que sea, culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a comer eso. Entonces es un factor muy importante a considerar
dentro de las exigencias y la importancia de los alimentos. En el año 1992, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos crea la famosa pirámide nutricional, que probablemente más de algunos de ustedes la han visto en las etiquetas cuando van al supermercado, que es esa pirámide, que en el fondo agrupa los alimentos de acuerdo al aporte energético y a las raciones que recomiendan. Ahora, de este pirámide nutricional salen las famosas guías alimentarias, que a lo mejor también las han escuchado alguna vez, y que en el fondo estas guías están destinadas a grupos humanos con ciertas particularidades que requieren alimentos adecuados a sus condiciones específicas, como por ejemplo, alimentos, una guía para, por ejemplo, actividades que desarrollan las personas, que pueden ser actividades básicas, actividades que son más intensas, tiene que ver con los ciclos vitales. Por ejemplo, una guía alimentaria de un adulto mayor no va a ser la misma que un adolescente, que una mujer embarazada, que una persona enferma, cualquiera sea su enfermedad. Por ejemplo, un deportista, y dentro de los deportistas, un deportista de alto rendimiento o un deportista amateur no va a tener una misma guía alimentaria. Y en general, en patologías diversas también hay guías alimentarias que tienen ciertas especificidades. Ahora, ¿de dónde salen estas guías alimentarias? Estas guías alimentarias son diseñadas por comités de expertos que se reúnen con las autoridades sanitarias de cada país, o puede ser también un comité internacional como la OMS o la FAO, donde se propone, por ejemplo, estudiar las características poblacionales de un grupo determinado, cuáles serían las cantidades de nutrientes y energía necesaria con el fin de cubrir todas las necesidades de esa población que se está estudiando. ¿Ah? Ahora, existe una guía alimentaria universal como general, pero que es muy importante que todos más o menos tengamos la idea, y que considera consumir por lo menos 3 veces al día lácteos semidescremados y en algunas ocasiones también descremados, al menos 2 platos de verduras, 3 frutas, ellos dicen ojalá que sean 3 frutas de distinto color, comer legumbres mínimo 2 veces por semana, pescado mínimo de 2 a 3 veces por semana, preferir alimentos, por supuesto, con muy poco contenido de grasa saturada, reducir al máximo el azúcar y la sal, y otra cosa que plantean es tomar 6 a 8 vasos de agua al día. Esto es en cuanto a la alimentación. Veamos un poco el concepto de nutrición. ¿Qué entendemos por nutrición? La nutrición es un proceso involuntario. Recuerden que la alimentación era voluntaria. Entonces uno se pregunta ¿cómo involuntario? Involuntario sí, porque ocurre a nivel celular. Nosotros no sabemos lo que está pasando con el alimento cuando ya lo deglutimos, ¿verdad? Entonces ocurre a nivel celular, en el cual el cuerpo ingiere, absorbe el alimento, lo digiere, lo transforma y además lo asimila y aprovecha todas estas sustancias nutritivas que ha encontrado en los alimentos y que se necesitan para mantener nuestra vida. La nutrición también debe cumplir algunos objetivos muy importantes. Por ejemplo, debe suministrar energía para el mantenimiento de las funciones de nuestras actividades. Es decir, nosotros necesitamos nutrientes para tener energía para poder respirar, para nuestro sistema circulatorio, para alimentarnos, para mantener nuestra temperatura corporal. Es decir, casi un estado basal. Se dice que nosotros consumimos más o menos el 65% de nuestra energía, la ocupamos en eso. Además, la nutrición debe aportar materiales para la formación, para el crecimiento, para el desarrollo y la reparación de todas nuestras estructuras corporales y para la reproducción, por supuesto. También la nutrición debe suministrar sustancias necesarias para regular nuestros procesos metabólicos, que son muchos los que ocurren en nuestro cuerpo. Y por último, un tema importante, la nutrición debe resistir, debe combatir las infecciones, debe recuperarnos de algunas enfermedades y ojalá reducir el riesgo de adquirir algunas enfermedades. Hoy en día,
El conocimiento científico de la nutrición nos permite definir en forma aceptable la cantidad de sustancias que son indispensables para poder mantener un estado nutricional adecuado. Recordemos que la malnutrición es un estado patológico debido a la deficiencia de nutrientes esenciales, o puede ser por el exceso también, o por la mala asimilación de los alimentos, y sus efectos van desde la desnutrición hasta la obesidad. Veamos lo que es una dieta. La dieta es el conjunto y cantidades de alimentos o mezcla de los alimentos que se consumen habitualmente. Deben ser las dietas adecuadas, deben ser equilibradas, saludables, es decir, que contengan la energía y todos los nutrientes en cantidad y calidad suficientes para poder mantener nuestra salud. El primer criterio para mantener nuestra salud se consigue con una dieta variada y nutritiva, con moderación en las cantidades que consumimos, obviamente, y que sea apetecible comerla, que sea rica comerla, y que sean alimentos en los cuales estemos acostumbrados a comer, ¿verdad? En la dieta también interviene un tema que es bien importante, que es la gastronomía, que es el arte como se presenta el plato. Nosotros podemos tener dos platos y lo más probable es que vamos a elegir el plato más lindo que más nos apetece y tal vez no es el más nutritivo. Por lo tanto, es muy importante conjugar todos los elementos nutritivos también con la gastronomía. Veamos los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes son todas las sustancias de estructura química conocida, esencial para el mantenimiento de la salud, que no puede formarse o sintetizarse dentro de nuestro organismo, por lo que debe ser aportada desde el exterior a través de los alimentos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado esta frase que dice, eres lo que comes? Bueno, la composición de nuestro organismo refleja la composición de nuestra dieta en el fondo. Por ejemplo, el cuerpo de un adulto contiene más o menos un 60% de agua, contiene un 20% más o menos de grasa, un 20% de proteína, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Entonces, depende de lo que yo coma, es cómo estos porcentajes varían y hacen que mi composición corporal varíe también. De ahí viene el eres lo que comes. Los nutrientes, un concepto bien importante, se basan en la esenciabilidad. Es una característica muy propia de los nutrientes, ya que permite evidenciar cómo un nutriente es tan esencial que precisamente su capacidad, tiene una capacidad de poder curar alguna determinada enfermedad. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, alguna vez ustedes han escuchado el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que se caracteriza por carencia de la vitamina C. Cuando existe esto, si uno da un aporte de vitamina C, el escorbuto tiende a disminuir y a desaparecer. Eso le da una característica de esenciabilidad a los nutrientes. Ahora, para mantener nuestra salud necesitamos macronutrientes, micronutrientes, agua y fibra dietética. Veamos lo que es el agua. Bueno, el agua todos sabemos que es vital para mantener nuestra salud. Recuerden que el 60% de nuestro organismo es agua, contiene agua. El agua nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal. Se debe reponer siempre el agua que se pierde con la orina y con el sudor. Ahora, preferir por supuesto el agua sobre las bebidas azucaradas y los jugos comerciales. El agua también favorece la eliminación de las toxinas y bueno, asegura el buen funcionamiento de nuestro organismo. La fibra dietética. ¿Qué es la fibra dietética? La fibra dietética es un conjunto de componentes de origen vegetal que se encuentra presente en los cereales, se encuentra en las frutas, en las verduras y en las legumbres. Ahora, es importante porque no puede ser digerida por el aparato digestivo del ser humano, ya que nosotros, seres humanos, no contamos con enzimas para poder sintetizarla y procesarla. Entonces, se dice que es fundamental la ingesta de fibra dietética porque facilita el tránsito intestinal, es decir, la eliminación.
¿Qué son los macronutrientes? Los macronutrientes son los nutrientes que todos conocemos, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Son los únicos que proporcionan energía y que deben ser consumidos diariamente. Las proteínas, recordemos un poquito, provienen de principalmente los alimentos del reino animal y ayudan a construir nuestros tejidos. Los hidratos de carbono son azúcares, que es la fuente inmediata de energía cuando uno requiere de un gasto inmediato. Y las grasas, que son esenciales para la formación de las paredes celulares y ayudan a absorber las vitaminas liposolubles. Los micronutrientes. Los micronutrientes son compuestos por vitaminas y minerales que no pueden también ser producidas por nuestro organismo y que tienen que obtenerse a través de la dieta. No aportan calorías. Y son, entonces, las vitaminas que se requieren en poquitas cantidades. Por ejemplo, una persona adulta más o menos sana requiere un promedio más o menos de unos 60 gramos de vitamina C diario, como ejemplo, de vitamina C. Se encuentran en las verduras, en las frutas y son fundamentales para el sistema inmune, el sistema hormonal y el sistema nervioso. Los minerales, que son otros micronutrientes, son elementos inorgánicos que tienen funciones estructurales y reguladoras del organismo y que forman los huesos y los dientes principalmente. Aportan trabajo en el equilibrio de los líquidos corporales, en la contracción muscular, que es muy importante, en la función nerviosa y formación de glóbulos rojos. Ahora, hay dos cosas que me gustaría que las pudiéramos también compartir, que tiene que ver con la composición corporal y la que tiene que ver con gasto energético. La composición corporal es un elemento que permite cuantificar las reservas corporales del organismo, permite detectar y corregir problemas nutricionales, como por ejemplo la obesidad, que tiene que ver con un exceso de grasa, ¿cierto? O por el contrario, algún tipo de desnutrición. Las necesidades nutricionales de las personas van a depender de la composición corporal. Sabemos que un hombre, por ejemplo, que pesa 65 kilos, sano, está formado más o menos por 11 kilos de proteína, va a tener 9 kilos de grasa, más o menos 1 kilo de hidratos de carbono, 4 kilos de diferentes minerales y 40 kilos de agua y una cantidad muy pequeña de vitaminas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera tener una idea de esta composición corporal de la persona? Bueno, existe un parámetro que es útil para medir la composición corporal, que a lo mejor lo han escuchado, que se denomina el IMC, Índice de Masa Corporal. Esto se relaciona, es un índice en realidad que se relaciona con la adiposidad, con la cantidad de grasa que tiene el porcentaje de grasa que posee el cuerpo. Y se calcula dividiendo el peso dividido por la talla al cuadrado. Esto da una cifra. Esta cifra uno la puede cotejar en una clasificación del estado nutricional que hay para mujeres y para hombres. Entonces, depende el resultado de esta división, nosotros podemos ver si la persona está con bajo peso, está con peso normal, con sobrepeso o está con una obesidad. El otro punto que quería compartir es las calorías. La energía es la capacidad de realizar trabajo, ¿verdad? Y se traduce en lo que se conoce como caloría. ¿Qué es lo que es una caloría? Un poquito complicado, pero la caloría se refiere a la cantidad de calor o energía que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de agua pura desde 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius a una atmósfera de presión, a una presión de atmósfera, de una atmósfera más o menos. Entonces, tenemos que estas calorías, ¿de dónde vienen? Vienen de los macronutrientes. ¿Se acuerdan que lo vimos? Los macronutrientes, que eran las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Ellos nos aportan a nosotros las calorías. El alimento más rico de calorías es la grasa. Tenemos que recordar que el agua, las vitaminas y los minerales no nos aportan calorías. Bien,
el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Es muy simple, es la relación entre el consumo de energía y el gasto energético. O sea, qué es lo que como y cuánto gasto. Por ejemplo, un balance equilibrado es una persona que ingiere la cantidad de calorías que gasta. Un balance positivo, un balance energético positivo sería cuando gastamos menos energía de la que consumimos. Por ejemplo, una persona que se come una pizza con una bebida azucarada que contiene 4000 calorías y en el día se pasa todo el día en el computador, sentado, hablando por teléfono, etcétera, y gasta solamente 2000 calorías. Entonces va a quedar con un plus de 2000 calorías que en el fondo esto es un balance energético positivo que al final se traduce en un aumento de peso. Y el balance negativo es lo contrario, es decir, cuando ingerimos menos de lo que gastamos. Ahora, es importante saber que hay ciertas situaciones en que se requiere, ojalá, un balance positivo, es decir, comer más de lo que gastamos. Por ejemplo, ¿en qué situaciones? Embarazo, en la lactancia, en la infancia, en la adolescencia y en alguna enfermedad o pérdida de peso, por ejemplo. Bien, veamos un poco ahora entonces nutrición, inmunidad, VIH y SIDA. ¿Qué es el sistema inmunológico? Más o menos todo lo podemos saber, pero cortito vamos a decir que el sistema inmunológico es una red muy compleja de células y sustancias químicas que están encargadas de la defensa del organismo. Ahora, su misión es enfrentar, eliminar y o detectar el avance de cualquier enfermedad provocada por virus, bacterias u hongos. El sistema inmunológico ataca a estos agentes invasores con los TCD4, los linfocitos, que son como directores de orquesta, que coordinan todas las acciones para poder crear anticuerpos necesarios para poder defendernos de todas estas infecciones nosocomiales. Y cuando el sistema inmune se debilita, quedamos expuestos a contraer diferentes enfermedades oportunistas. Hoy es bien sabido que el buen funcionamiento del sistema inmune va a depender de una correcta alimentación. Hay muchos estudios que hablan de deficiencia de algunos nutrientes que se pueden asociar con una peor capacidad de protección frente a una infección. Se observa, por ejemplo, que personas malnutridas tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades. A su vez, las enfermedades también pueden comprometer el estado nutricional, facilitando entonces el desarrollo de un proceso infeccioso. Es decir, se establece como un círculo bidireccional donde la nutrición afecta el desenlace del VIH y a su vez el VIH también afecta los resultados de la nutrición. La intervención nutricional debe iniciarse en una persona viviendo con VIH, debe iniciarse en forma precoz, desde el momento que se hace el diagnóstico VIH. Cuando la persona presenta un deterioro inmunológico y una infección oportunista, la intervención nutricional debe ser aún más enfática, debe intensificarse, dado que las repercusiones metabólicas de la infección misma del VIH ya van a estar presentes y debemos intentar paliarlas como sea. A esto, además, tenemos que recordar que se añaden las alteraciones metabólicas ocurridas secundarias por el tratamiento farmacológico, el tratamiento antirretroviral. Entonces la intervención nutricional debe ser individualizada para cada persona y va a depender de su situación clínica e inmunológica, va a depender de sus hábitos de alimento, va a depender de su situación también socioeconómica y de su estado psicológico. Entonces, ¿cómo la nutrición afecta la evolución del VIH? Las personas que viven con VIH y que se encuentran desnutridas tienen una disminución, sabemos, del recuento de los CD4 y sus cargas virales también están elevadas o más elevadas. Esto lleva a un riesgo mayor de contraer infecciones oportunistas y una progresión más rápida del VIH al SIDA. ¿Cuáles serían los objetivos entonces del tratamiento nutricional en una persona viviendo con VIH? Tenemos objetivos generales.
El más importante, por supuesto, el primero, mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Reducir la incidencia y o retrasar la aparición de las complicaciones asociadas a la infección del VIH. Reducir los efectos adversos que provocan el tratamiento antirretroviral. También tenemos los objetivos específicos. Dentro de ellos tenemos prevenir, corregir o recuperar una malnutrición, mantener el peso y la composición corporal, muy importante, poder ayudar a controlar los trastornos metabólicos y morfológicos producidos por el TAR y reducir el riesgo cardiovascular que se asocia al mismo tratamiento, mejorar la función inmune relacionada con la infección misma del VIH, minimizar las consecuencias de los trastornos gastrointestinales, que son muy importantes, que se provocan por las infecciones oportunistas o por el propio tratamiento farmacológico. Y finalmente, otro objetivo importante, específico, es prevenir la aparición de las infecciones oportunistas y las neoplasias. Bien, ¿de qué va a depender ahora la descripción de una dieta terapéutica en estos casos? Va a depender de la evaluación nutricional de cada persona, va a depender de la funcionalidad del tracto digestivo. Esto es muy importante porque no es lo mismo una dieta para una persona que está con problemas con o sin problemas gastrointestinales. Va a depender también la dieta del tipo de patología que puede presentar y también a veces del compromiso de conciencia. Ahora, es bien importante, y no puedo dejar de decirlo en realidad, que la nutrición, como lo hablé al comienzo, es un factor tremendamente importante, pero no es el único, y si va asociado con otras cosas, como un elemento, una mirada biopsicosocial, como lo hemos visto en las otras clases, tengo que decir que es muy importante asociarla con el ejercicio físico, especialmente en estos casos de personas viviendo con VIH-Sida. Por ejemplo, en el caso del síndrome de lipodistrofia, que es uno de los problemas asociados al tratamiento farmacológico del VIH, en que se presentan trastornos en la composición corporal, como por ejemplo, vemos que hay pérdida de grasa en la cara, en los brazos, en las piernas, en las nalgas, y hay acúmulo de grasa central abdominal en el abdomen y en la región dorsal, cervical y también a veces anterior, en la parte anterior cervical. Además de estos síntomas corporales que se presentan además trastornos metabólicos, como por ejemplo el colesterol, los triglicéridos que están elevados, hay insulinoresistencia, lo que constituye todo esto un factor de riesgo cardiovascular, que ese es el tema que importa. Ahora, frente a esto, vemos que una dieta bien balanceada más el ejercicio aeróbico son pilares fundamentales en el tratamiento no farmacológico de estos trastornos metabólicos que acompañan a la lipodistrofia. Me refiero, cuando digo no farmacológico, no con respecto al TAR, sino que farmacológico con respecto al tema del colesterol, al tema de la insulinoresistencia, etc. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la actividad física? Yo creo que todo está de más decirlos, pero así rápidamente podemos ver que mejora el bienestar, la socialización, la calidad de vida, alivia el estrés, la ansiedad, estimula el apetito, mejora el ánimo, autoestima, imagen corporal, refuerza la potencia de la musculatura, mejora la densidad de la mineral ósea, que tiene que ver con la osteoporosis, ayuda al control y disminución de la grasa corporal, disminuye el riesgo de muchas enfermedades. Ahora, hay estudios de revisiones sistemáticas muy importantes que se han hecho, en la cual se concluyó, y se sigue viendo, digamos, que la realización de un ejercicio de resistencia aeróbica puede tener efectos muy beneficiosos para las personas que viven con VIH-Sida. Y hay estudios posteriores, digamos, de revisiones posteriores, donde confirman estos hallazgos, en que estas revisiones sistemáticas muestran que el ejercicio aeróbico es seguro y el beneficio redunda a nivel inmunológico, virológico, cardiopulmonar y metabólico. Y bueno, un poco como para cerrar, las recomendaciones.
¿cuáles serían las recomendaciones? Que los ejercicios aeróbicos son beneficiosos para la salud cardiovascular de las personas viviendo con VIH-Sida. También tenemos que la práctica de ejercicios aeróbicos son recomendaciones como internacionales. En conjunto, los ejercicios aeróbicos en conjunto con una alimentación saludable mejora la fuerza muscular en las personas viviendo con VIH-Sida que están en tratamiento farmacológico. Esto es bien importante porque recuerden que la musculatura guarda proteínas y eso es tremendamente importante para, como un macronutriente. Y finalmente la actividad deportiva aeróbica moderada habitualmente, o sea, en forma habitual puede mejorar la salud mental y la calidad de vida. Y por último, quiero destacar que tanto la dieta como el ejercicio físico deben ser indicados por profesionales del área para evitar cualquier efecto adverso, cualquier efecto no deseado y o algunas complicaciones de salud que pueden haber en las personas. Bien, con esto un poco he tratado de explicarles, de compartir con ustedes el tema de la nutrición y finalizando también el primer módulo de salud. Y me gustaría, como a la luz de nuestro aprendizaje, donde de alguna manera vamos incorporando todos los conocimientos, los vamos integrando con nuestras propias experiencias, es que me gustaría compartir con ustedes una reflexión, una toma de conciencia de preguntarnos entre nosotros, cada uno consigo mismo, de qué forma, con qué actitud cada uno de nosotros se preocupa de su alimentación para poder contribuir a un estilo de vida saludable. Sabemos finalmente que una buena nutrición es un sinónimo de salud, ¿verdad? Es prevención, disminuye el gasto público además. Y los invito a que las vitaminas y los buenos nutrientes los vayamos a buscar a la feria y no a la farmacia. Muchas gracias.